Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado El acompañante del camino. Relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Oscar Maldonado. Si quieres conocer más de su trabajo, visita el link que dejaré en la descripción del video. Yo, Marta, tenía en aquel entonces 13 años. Estaba en la capital del norte de Santander, Colombia, de vacaciones. Solía vivir en el campo en ese entonces, y como ya era el último domingo de mayo, fecha en la que se celebraba el Día de la Madre, decidimos volver a casa y estar un poco en familia. Junto a mi hermana y mi tía, quisimos tomar el bus que nos llevaba hasta pocos kilómetros de la casa. Se nos hizo tarde y no había más transporte hacia donde nos dirigíamos. El último camión ya había salido y hasta el siguiente día no habría modo de llegar a menos que nos subiéramos en otro bus que nos dejaba solo 2 horas de la casa más o menos. Sin haber muchas más opciones lo hicimos. Nos subimos y estando en ese bus, recuerdo que sin saber un por qué comencé a sentir una profunda tristeza. Sentía ganas de llorar sin razón aparente, pero ignoraba ese hecho. Trataba de no llamar la atención. Las 7 de la noche habían caído y apenas nos bajamos del bus. Lo siguiente por hacer era caminar 2 horas por una carretera de piedra, rodeada de una maleza y arbustos secos. Estaba muy oscuro y no habían casas a kilómetros. Ya estábamos acostumbradas a caminar por estos mismos caminos y como era algo común ya no nos daba miedo. La luna estaba brillando en el cielo y estábamos muy entusiasmadas a pesar de que el camino fuera desértico. Llevábamos casi 1 hora en ese viaje nocturno y vimos en la lejanía que se aproximaban 2 motorizados, quienes al vernos se detuvieron y nos ofrecieron llevarnos al menos lo más cerca de nuestro destino. Uno de ellos era hijo de una vecina, así que sin dudarlo siquiera aceptamos. Mi tía y mi hermano en una de las motos y yo en la otra. Según nos llevarían hasta un caserío llamado El Núcleo, porque de ahí ellos se desviaban a otra ruta. Después de un rato, cuando llegamos al caserío, el hijo de la vecina nos dice: aquí las dejamos, nosotros vamos para otro lado. Ya están un poco más cerca, cuídense mucho y no acepten aventones de desconocidos. Luego de agradecer su gesto seguimos caminando. Ya eran más de las 8 de la noche y estábamos las 3 en medio de la nada, expuestas a todo. Después de un rato miré hacia atrás y se veía que venía una moto a lo lejos. Por el foco de la luz que brillaba en el camino asumía que lo era. Yo deseaba dentro de mí que fueran 2 o 3, así nos iríamos una en cada una. Incluso mi hermana y mi tía lo vieron y de igual modo estuvieron esperanzadas. Entre más caminábamos menos se acercaba. Mantenía esa misma distancia. Ahí, carretera abajo detrás de nosotras, ni cerca para reconocerlo, ni lejos para pensar que era alguna luz estática. Estábamos relativamente cerca de nuestra casa. Faltaban 45 minutos aproximadamente y ya se empezaba a ver una que otra casa a la lejanía. Luego de un rato, nos aproximábamos a la que era la casa de nuestra vecina más próxima, Belén, una señora muy buena gente, madre de 5 hijos que se había ido a vivir a un caserío lejano de manera temporal. Uno de sus hijos, llamado Gregorio, siempre acompañaba a mi padrastro cada vez que lo conseguía borracho y lo llevaba a nuestra casa, el mismo que me acompañaba a mí cuando en ocasiones como esta llegaba tarde. Él trabajaba en el caserío de El Núcleo. Terminaba sus horas laborales de manera anticipada y me hacía conversar durante todo el camino. Yo sentía que me gustaba, y creo que yo también a él, pero siempre fue respetuoso. Yo era muy menor y él tenía como 18 años y entenderán el problema que se podría formar. Al fin llegamos al frente de la casa de doña Belén. Yo sabía que la casa estaba sola y que nadie estaba viviendo actualmente ahí. Según sabía, Gregorio estaba cuidando una hacienda en otro lugar y más nadie tenía acceso a esa casa. No desde que doña Belén se mudó. Así que al pasar por enfrente y ver una luz de lámpara de gasoil encendida, me pareció lo más extraño posible. Pero no fue eso lo que me causó incertidumbre como tal, sino el olor que estaba empezando a sentir en el aire. Nancy, llamé a mi hermana. ¿No hueles como a muchas flores, de esas que se le dan a los muertos? No, responde ella. No huelo nada, afirma. Huele horrible. Detesto ese olor, le dije. Deja el drama. Ese es el olor del monte, dice ella dejando la conversación. Seguimos nuestro camino, y aquella luz que nos perseguía continuaba a nuestras espaldas siempre a la distancia. Empezamos a caminar con más prisa. Ya nos estábamos asustando.
Estábamos tentando nuestra suerte. Cuando ya estábamos suficientemente lejos de la casa de doña Belén, la luz que creíamos que era una moto y estaba lejos se acercó muy rápidamente hasta la casa, y allí se quedó. La luz se detuvo justo allí. Continuamos en la oscuridad un poco más y llegamos a nuestra casa. Mi madre ya estaba durmiendo. Se asustó porque no nos esperaba. Con bromas dijo: pensé que eran 3 ánimas que me venían a visitar, pero nos recibió con alegría. Luego de comer, hablar y contar nuestras historias, mi madre ve a Gregorio a pocos metros antes de llegar a la casa en una moto. En el momento mi madre dice: ah, pero Gregorio las estaba acompañando, a lo que todas respondimos que no, que habíamos venido solas desde el caserío donde nos dejaron el hijo de la señora Matilde y su amigo. En el momento responde mi mamá: pero Gregorio está ahí y ya se devuelve. En el momento salimos a mirar. La luna estaba clara. Habían varios mechones de gasoil en el patio, así que sí lo pudimos detallar. Tenía un pantalón azul, una camisa blanca y botas de color marrón. En efecto era él, quien iba girando la moto para regresarse, pero antes de seguir se detuvo y nos miró. Sentí que me miraba a mí. Hola, le saluda mi madre. Gracias por acompañar a las muchachas, le dice alzando la voz. Él no se inmutó, no respondió, solo giró su cabeza y siguió el camino para regresarse. Nunca lo vimos de cerca, solo vimos una luz que se veía a lo lejos y que nunca supimos qué o quién era, pero que al llegar a la casa de ellos, aceleró, le dije a mi madre. Al menos venían acompañadas. Quizás le dio pena decirles que las acompañaba. Él siempre ha sido así, responde ella sin darle más importancia. Esa noche me había quedado con la duda y con una tristeza que no sabía de dónde venía. Quizás me fuera gustado hablar con él después de tanto tiempo, o quizás me fuera gustado que fuera venido para compartir con él. Solo sucedió que después de hablar otro buen rato, destapamos algunos regalos, tomamos café y nos fuimos a dormir. No hubo nada normal hasta ahí. Fue al amanecer cuando quise hablar con mi madre. Quiero ir a la casa de doña Belén. Anoche vi una luz adentro y sé que no se está quedando nadie. Eso y que me dio mucho olor a flores, le dije. ¿A qué vas a ir para allá? Es muy temprano para molestar a esa gente. Eso es lo de menos. Quiero ir a ver, respondí para luego dirigirme hacia allá. Cuando ya estaba muy cerca, me di cuenta que habían algunas patrullas de policías y la casa de doña Belén estaba acordonada. Había mucha gente acumulada en las afueras de la casa y todos murmurando. ¿Qué pasó aquí?, pregunté a uno de los que estaban ahí presentes. Gregorio se ahorcó ayer por la tarde, responde con pesar. No me digas eso. Si anoche estuvo en mi casa como a las 9 de la noche, le dije incrédula aún. No, chica. Según que él dejó una carta diciendo la hora, el día y la razón del por qué lo hacía. Y según que en la carta decía que a las 5 de la tarde él había decidido quitarse la vida. Así que lleva más de 12 horas muerto, según también confirmó el forense. No supe qué decir. Uno no sabe qué palabras expresar después de una noticia que te rompe algo por dentro. Me quedé allí esperando que fuera una equivocación, pero cuando sacaron el cuerpo, aunque no le vi el rostro, sí vi la ropa que llevaba y era la misma con la que nos visitó anoche. El mismo olor a flores que había olido el día anterior lo había vuelto a percibir en ese momento. Quizás sí nos acompañó, o me acompañó como solía hacerlo. Quizás no se podía acercar porque no podía, pero sí se quiso asegurar que llegara a casa con bien, como siempre solía hacerlo. Nunca dejó de ser un caballero hasta su último momento en la tierra. El acompañante del camino. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.